Muy bien, 6:31. Vamos a comenzar con nuestra opinión el día de hoy. Nos hemos cambiado a otra ubicación aquí dentro de nuestra cabina, tratando justamente de acomodarnos para que salga de mejor forma nuestra transmisión. El fondo, obviamente, de la Avenida Amazonas. Gran jornada para todos, para todas. Buen inicio de semana. Qué gusto contar con vuestra compañía. Saludos a todos quienes nos acompañan. Se van sumando poco a poco a nuestra transmisión. A ver, acá, por ejemplo, se perdió el nombre. A ver, don Henry Nelson Puma pregunta qué pasó, cómo quedaron los precios de los combustibles. Déjeme contarle que esta noche, hoy es 11, al final del día de hoy, seguramente en la tarde o primeras horas de la noche, conoceremos cuáles serán los nuevos precios de los combustibles que regirán a partir del día de mañana. No hay pistas, pero se entiende que por lo menos no va a haber un descenso del precio, olvídese. Yo veo casi imposible aquello porque el precio del barril de petróleo se ha mantenido e incluso en el curso de estos últimos 30 días, es decir, la mitad del mes de septiembre y lo que vamos del mes de octubre, los precios se han incrementado a valores incluso inéditos. Déjenme contarles que el día de hoy los amigos de Petroenergía publican justamente cómo amanece el barril del petróleo el día de hoy. Agárrese. $81.68, el precio más alto del barril de petróleo desde el año 2014. Revisando la historia del comportamiento del precio del barril de petróleo, uno se va a encontrar, ¿no?, con que históricamente el precio internacional del crudo ha sido bajo, cómo ha caído o ha tenido precios bajos a lo largo del tiempo, con excepción de los años 2011, 2012, 2013, que tuvo precios altos. Muchas gracias. Por ejemplo, en 2011, 2012 y 2013, el barril de petróleo tuvo precios de entre 95 y 99 dólares. En junio del 2008 llegó a su precio históricamente más alto. Nunca antes se había registrado un precio similar, $123 a junio del 2008. De ahí tuvimos estos promedios de entre 95 y 99 entre 2011, 2012 y 2013. Y hoy hemos superado la barrera de los $80. $81.68. Como he dicho en varias ocasiones, esto en condiciones normales debería ser una noticia espectacular para la economía, pero no termina siendo tan espectacular para el bolsillo de cada uno de nosotros, por las consideraciones que ustedes ya lo saben. Y en medio de esto, la expectativa de saber qué mismo va a pasar con la anunciada focalización del precio del diésel para uso automotriz, fundamentalmente para aquellos que utilizan, quienes se encargan de dotar del servicio de transporte de pasajeros, transporte de carga y otros acá en el Ecuador. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno del presidente Lasso? Ese es un tema de importancia que debe ser analizado en estas horas. Pero claro, así iniciamos la semana con esta noticia para que ustedes se puedan agarrar. ¿Ah? Parece que se puedan ustedes agarrar a ver qué pasa justamente con aquello. Bueno, yo les decía, y quiero pedirle a Roberto a ver si tenemos listo el video. Ok, ya lo vamos a mostrar, don Robert, ya lo vamos a mostrar. Creo que es momento, querida audiencia, que los hacedores de la política, quienes están a cargo del poder político de turno, quienes lideran la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, comiencen de verdad a tomar en cuenta lo que realmente nos interesa a los ciudadanos. Este país se llena de peleas entre políticos. Que Lasso le dijo tal cosa a la oposición y a la asamblea durante su último discurso por el 9 de octubre en Guayaquil. Que la presidenta de la asamblea le responde a Lasso determinada cosa. Que los legisladores advierten que van a hacer no sé qué cosa. Y estamos enfocados como sociedad en un debate político estéril que, créanme, no nos lleva a ningún lado. Lo que realmente necesitamos los ciudadanos son soluciones a los problemas más acuciantes que enfrentamos como sociedad. La inseguridad, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. El poder llegar a un ideal
que se llame buen vivir, como dice la Constitución, el summa causalio buen vivir. El poder llegar es ideal, pero ¿cómo se llega a ese ideal? Generando evidentemente condiciones de vida y toda una política pública, porque esa política pública permite, bien diseñada, mejorar las condiciones de vida para alcanzar este ideal del buen vivir. Está claro que el Ecuador no está en esa línea. Y no está en esa línea porque lamentablemente, uno, las condiciones son complejas, pero por otra parte los políticos están dedicados a bronquearse entre ellos y no a analizar con mayor seriedad, con responsabilidad, con sentido de patria, con sentido de país, los problemas que en realidad estamos enfrentando los ciudadanos. Y empecemos por el tema de seguridad. Yo les he contado a quienes me siguen desde siempre, ¿no? Yo siempre he sido pelotero de la Carolina. Pelotero de la Carolina. Pelotero de fin de semana en la Carolina. Con la pandemia dejé de jugar fútbol, entonces en agosto me compré una bicicleta, le cogí el gusto a la bicicleta y hoy juego a ser ciclista. Entonces me cruzo la ciudad desde Carcelén hasta Quitumba y me regreso a mi casa, 58 kilómetros más o menos ese recorrido. Los domingos o cuando puedo, un sábado. Entre semana no hay tiempo, es bien complicado entre semana. Hago el ciclopaseo o me bajo al Chaquiñán a Cumbayá, que es una ruta espectacular, me encanta la ruta de Chaquiñán, o me he subido un par de veces al Metropolitano. Y como quien les habla, en los últimos tiempos ha habido un incremento, pero impresionante, de gente que hoy se dedica a ciclear, que hoy coge su caballito de acero y empieza a utilizarla. Lo ideal sería que este país, o al menos esta ciudad, donde por lo menos aquí tenemos ciclovías, aunque a algunos no les gusta, se ponen bravos por las ciclovías, pero que en algún momento, con el paso del tiempo, con la madurez, migremos a sistemas de transporte alternativos. Hoy la bicicleta la utilizamos en su mayor medida aquí en la capital como un mecanismo de distracción, más que de transporte, justamente por la topografía de Quito y todo lo demás. Pero sería interesante que algún día, no sé cuándo, después de 5, 10, 15, 20 años, se convierta en un medio de transporte masivo. Pero mucha gente ciclea hoy. Hace algunos meses, un grupo nutrido de ciclistas llegó aquí muy cerquita, a la Comandancia General de la Policía, muy cerquita, a pocos metros de donde estamos ubicados aquí en la radio. Y pidió respuestas al comandante de la policía de ese momento y a la ministra de Gobierno que se encontraba reunida allí. Y ambos, tanto la ministra de Gobierno de esa época, la doctora María Paula Romo, cuanto el comandante general de la policía de ese momento bajaron, se reunieron con los ciclistas y los ciclistas les dijeron: señores, no estamos seguros, no tenemos seguridad. Les han robado, le han robado a mucha gente, les ha pasado en el Metropolitano, le ha pasado en el Chaquiñán, le ha pasado acá en la vía El Cinto Rumiurco, ya en el acceso sur al Pichincha, ha pasado en el ciclopaseo, necesitamos seguridad. Y hubo un ofrecimiento por parte de las autoridades de ese momento, hace varios meses, insisto, cuando la doctora Romo todavía era ministra de Gobierno, para dotar de seguridad a quienes se dedican justamente al ciclismo. ¿Qué pasó con eso? Pues está claro que no pasó nada. Porque este fin de semana circuló un video espeluznante. Ruédele, por favor, Robert, el video sin audio, por favor, porque claro, en el audio se escucha la desesperación, pero también palabras, malas palabras, utilizadas por la persona. Ahí tienen ustedes, quienes me siguen en la transmisión digital, para los que están en radio, les voy a ir relatando. Ustedes ven allí, están cicleando y hay alguien que está grabando. Seguramente habrá tenido su cámara en el casco o su cámara en el timón, y ahí se ve que se acerca
Ya, gracias, don Robert. Muy amable. Esas son las imágenes que se difundieron el último fin de semana. Esas son las imágenes. ¿Quién nos garantiza a los ciudadanos la seguridad? Y vean, a cuenta de ser impopular, estoy seguro que habrá gente que sostiene otra tesis, a cuenta de ser impopular, esto no se soluciona con que nosotros los ciudadanos tengamos un arma en la mochila o tengamos un arma en el cinto. No, no se soluciona con eso. Con eso no se soluciona. El Estado ecuatoriano está obligado a brindarnos a los ecuatorianos seguridad. A que si mañana pasado subimos al Metropolitano con nuestra bicicleta, o subimos a caminar, o estamos en familia, dejamos el vehículo parqueado y empezamos a caminar por el parque, queremos respirar aire puro, porque el parque metropolitano es uno de los pulmones que tiene la capital ecuatoriana. Que subamos al Metropolitano, caminamos con nuestra mascota. Tengamos la certeza de que no nos va a pasar nada, porque estamos viviendo en comunidad y porque hay seguridad. Esa certeza y esa seguridad hoy no la tenemos. Hoy no la tenemos. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si una de las personas que estaba siendo asaltada en ese momento, que respondió y que logró repeler al delincuente? ¿Qué hubiese pasado si ocurría algún tipo de conato por defenderse, utilizaba un arma blanca y resulta que terminaba hiriendo o incluso provocando la muerte del asaltante? ¿Qué hubiese pasado allí? Porque creo que eso también hay que discutir y tenemos que discutir como sociedad. Si hay policías que en el legítimo uso de la fuerza están siendo procesados por causales relacionadas con homicidios o asesinatos, la respuesta no puede ser, querida audiencia, la respuesta no puede ser, no debe ser que los ciudadanos estemos armados. Yo discrepo totalmente con posiciones como la de la alcaldesa de Guayaquil, de proponer que los ciudadanos estemos armados. Y claro, a lo largo del fin de semana mucha gente, incluso tomándolo de modo gracioso, hacían comparaciones. Aquí ni siquiera saben usar el paso cebra y quieren andar armados. Por mencionar uno de esos ejemplos. Somos tan epidérmicos, somos tan superficiales en el análisis, somos poco profundos en entender las causas de una situación social que hoy enfrenta el Ecuador, una situación social muy compleja. Somos incapaces de entender las razones por las cuales se ha incrementado la seguridad. ¿Por qué hoy tal vez tenemos una sensación más grande de inseguridad cuando salimos a las calles? ¿Por qué pasa lo que pasa como estas imágenes que acabamos de observar, que se difundieron el último fin de semana en el Parque Metropolitano de Quito, donde pudo haber pasado una tragedia? Felizmente, el sujeto en cuestión fue detenido. Pues. Yo le quiero agradecer a una de las autoridades que me escribió este fin de semana, a Ramiro Aldaz Morán, el director general del Cuerpo de Agentes del Control Metropolitano de Quito, que tuvo la gentileza de escribirme este fin de semana y de compartirme justamente el trabajo de los agentes de control de Quito. En la avenida Naciones Unidas y 10 de agosto fue aprehendido el delincuente, quien portaba un arma blanca, que era un cuchillo. O sea, no era una navajita, era un cuchillo de esos que son para cortar carne. Y tenía varios teléfonos, fruto justamente de sus acciones delincuenciales. Varios teléfonos sin justificar su procedencia. Fue entregado a la Policía Nacional para el proceso correspondiente. Ojalá que no haya salido en libertad inmediatamente y ojalá que haya operado la flagrancia, que sí es posible hacerla por parte de las autoridades. Vean, estos son los temas que en realidad deben convocarnos a nosotros como sociedad. ¿No les parece? ¿No les parece que nosotros como ecuatorianos tenemos que hablar de eso? De que no nos sentimos seguros cuando vamos a la calle. De que si estamos comiendo en un restaurante una noche, cenando, no nos sentimos seguros porque no sabemos en qué momento van a ingresar unos asaltantes a hacer de las suyas y dejándonos a los ciudadanos en indefensión. Debatamos eso y exijamos que el presidente de la República anuncie o diseñe políticas públicas
que permitan contribuir a comenzar a solucionar este mal. Y pidamos que en la Asamblea Nacional elevemos el debate político y los legisladores, en lugar de hablar de esta confrontación que no lleva a ningún lado. No lleva a ningún lado. Confrontación entre legisladores y confrontación de legisladores con el Ejecutivo y confrontación del Ejecutivo con los legisladores. Aquí no están trabajando por el país. Aquí están trabajando para visibilizarse y para cada uno defender sus propios intereses. Aquí, por ejemplo, me voy a saltar de coles a nabos para que entiendan el momento que estamos viviendo. Aquí los legisladores están más preocupados en ver a qué comisión le corresponde investigar los Pandora Papers. Y como no me dieron a mí, a mi comisión, me pongo bravo y empiezo a descalificar a los otros legisladores, a mis compañeros de asamblea. Parecen niños. O como decimos en la sierra, parecen guaguas. Parecen guaguas. No me dieron, entonces te descalifico. No me dieron y no te voy a dar un documento. Vamos. Vamos. Yo creo que hay que elevar el nivel del debate, querida audiencia. Hay que elevar el nivel del debate y hay que comenzar a analizar los temas de fondo. De fondo. La inseguridad es un tema de fondo. Y la inseguridad está marcada por un montón de factores. La pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la migración. ¿Cuál es la política pública hoy que tiene el gobierno del presidente Lasso, por ejemplo, para solucionar el tema de la migración de extranjeros aquí en el Ecuador? Muchos de los cuales están en las esquinas, que no tienen un techo donde vivir, que no tienen una oportunidad de trabajo, que no han sido regularizados. ¿Cuál es la política pública que desde la administración central se está diseñando en ese sentido? ¿Cuál ha sido hoy la efectividad de la última declaratoria del estado de excepción del sistema de rehabilitación social? Mal llamado de rehabilitación social, el sistema carcelario. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde va el país? Luego de varios días, de un par de semanas desde que se declaró el estado de excepción en el sistema carcelario, ¿qué acciones realmente se han hecho? La alcaldesa de Guayaquil propone que nos permitan a los ecuatorianos portar armas. Yo pregunto, ¿esa es la solución? Que yo tengo un arma aquí en el cinto para defenderme. Esa es la solución. Esa es la sociedad que queremos. Esa es. La calentura no está en las sábanas. No, no está en las sábanas la calentura. Las cosas no van por allí. Hay gente que no entiende la diferencia entre tenencia y porte de armas. ¿Qué es tenencia y qué es porte de armas? Yo quisiera saber si antes, cuando, no sé cuál es el término adecuado, siempre me confundo, si lo que teníamos antes era tenencia o porte. Pero no es que cualquier ciudadano, no es que la señora Belkis Sánchez o el señor Fabricio Vela o la señorita Denise Salazar o don Roberto que está en los controles, antes podíamos tener un arma en el cinto y ya, pues. O podríamos tener escondido un arma en la mochila para defendernos y ya. Esa es una falacia que se repite. Ah, que antes se podía. Yo parto de un hecho absolutamente simple. Antes no había inseguridad. Pregunto. ¿Había inseguridad o no antes? Cuando supuestamente podíamos portar armas. Había inseguridad. Hay estadísticas que justamente revelan cómo era el Ecuador antes, cómo fue el Ecuador después y cómo es el Ecuador hoy. Y créanme, según esas estadísticas, la solución no es entregar un arma a cada ciudadano. No, esa no es la solución. Pero aquí lamentablemente hay actores políticos que superficializan el debate diciendo hay que armar a los ciudadanos. Al decir eso, y si lo dice una autoridad, está reconociendo que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es incapaz. Y el Estado está obligado a garantizarnos a los ciudadanos, que además pagamos pues una tasa de seguridad. Está obligado a brindarnos seguridad,
a dotar de armas a la fuerza pública, a dotar de personal a la fuerza pública. Hablan del problema carcelario. ¿Y quién ha dicho, por ejemplo, la necesidad de incrementar el número de guías penitenciarios? ¿Qué tipo de procesos se están llevando adelante para el incremento de los guías penitenciarios? ¿Qué tipo de preparación se está aplicando para el incremento de los guías penitenciarios? Y lo que decían acá la semana anterior, que conversamos con Pablo Encalada y con María del Mar Gallegos, que tuvimos el pasado miércoles una interesante tertulia hablando del tema carcelario. Los sueldos que tienen los guías penitenciarios, que también terminan siendo sueldos bajos y que se pueden prestar justamente para la corrupción y la coima. Son temas de fondo que tienen que ser analizados. Vamos. La alcaldesa de Guayaquil, creo yo, no se puede quedar en la superficialidad. El presidente de la República no se puede quedar en la superficialidad. El alcalde de Quito no se puede quedar en la superficialidad. La ministra de Gobierno, que entiendo, es ministra de la Política, pero también es ministra de Seguridad. Y por eso yo estoy totalmente de acuerdo con aquellos que dicen, ¿tiene que haber un ministerio específico de seguridad? Sí. Pero hoy el Ministerio de Gobierno es Ministerio de la Política y Ministerio de Seguridad. Y hoy está enfrentando el gobierno nacional problemas políticos y problemas de seguridad. ¿A qué le va a poner mayor atención? ¿A qué le va a poner la ministra Vela mayor prevalencia? ¿Al tema político o al tema seguridad? El mismo día, 29 de septiembre, el mismo día que estalló la crisis carcelaria, ocurrió la decisión del Consejo de Administración Legislativa CAL de no calificar el proyecto de urgencia en materia económica. Un problema de seguridad versus un problema político. ¿Cuál de los dos mereció la atención por parte de la ministra de Gobierno? ¿Cuál de los dos? ¿El político o el de seguridad? Prioridades. Prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Para mí, en lo personal, como siempre digo yo, es una opinión de quien les habla. Siempre digo, es apenas una opinión de quien les habla. Más importante es la seguridad por encima de los problemas políticos. Vean, los problemas políticos aquí han existido siempre. Desde que tenemos uso de razón. Desde que este país retornó a la democracia en el año 79. Este país ha estado marcado por la conflictividad política, lleno de conflictos, de políticos entre políticos y en el medio de los ciudadanos. Y hoy como gran novelería nos plantean el armarnos. ¿Armarnos por qué? Porque no podemos ciclear con tranquilidad o caminar por tranquilidad en el parque metropolitano. Esa es la solución. De verdad, esa es la solución. ¿Consideran ustedes que esa es la solución? En que si yo voy en mi bicicleta, me subo al parque metropolitano y empiezo a ciclear en el parque, tengo que llevar un arma en mi mochila, un arma de fuego, un arma cortopunzante o un gas antipimienta. ¿Qué tengo que llevar? Porque no tengo tranquilidad para ciclear. Porque no tengo tranquilidad para caminar. Si me bajo al Chaqueñán en Cumbayá, la misma historia. Y hoy reducen el debate a temas epidérmicos, periféricos. Hay que portar armas. Para mí, esa no es la solución. Como digo, es la opinión de quienes hablan. Cada uno de ustedes tendrá su propia opinión. Con seguridad, habrá gente que lo avale. Habrá gente que diga, sí, tenemos derecho a tener un arma. Cada quien tendrá una opinión. Cada quien. La mía es esta. Yo no creo que una sociedad más armada sea una sociedad más segura. Gracias, contertulio. Estados Unidos tiene desde la época de la esclavitud la posibilidad de portar armas. Creo que ese es el espejo más claro, ¿no? En Estados Unidos incluso hay una poderosa organización llamada la Asociación del Rifle, que además termina siendo financista de campañas electorales. Tal vez uno de los representantes más emblemáticos de esa asociación era el actor Charlton Heston. La Asociación del Rifle. Porque en Estados Unidos hay una cultura de portar armas. Y pregunto, ¿y las masacres que hemos visto en Estados Unidos? En escuelas, en colegios, en universidades. Yo me acuerdo que el día que estrenaron la última de las 3 películas de la saga de Batman de Christopher Nolan, el día que estrenaron esa película en un cine de Estados Unidos, ingresó un sujeto tirado a guasón a un cine y empezó a matar gente, armado.
Y hay un montón de ejemplos. Y Estados Unidos tiene una sociedad armada. Pregunto si esta es la solución. Acá me escribe Tamara Hidrobo desde Países Bajos y me dice, aquí no hay porte de armas. Refiriéndose a lo que pasa en los Países Bajos, por ejemplo. Acá también recibo otro mensaje. Estoy leyendo algunos de los mensajes. Han existido las dos cosas, tenencia y porte de armas. Gracias, doctor. El porte es cuando puedes desplazar el arma a cualquier lugar del país. La tenencia es solo en un lugar específico. Yo siempre tenía esa inquietud y esa duda. Por ejemplo, en tu casa, en una hacienda, eso es tenencia. Armar a la sociedad es lo peor. Y como dice mi buen amigo Nahuel, es cosa de ver la película La Purga. No sé si han visto La Purga. Es una película que da cuenta que un día, durante 12 horas, ya, en un país ficticio, ya, durante 12 horas permiten a la gente hacer justicia por mano propia para limpiar, para purgar a la sociedad. Es una película que yo la he visto varias veces. Yo no sé si queremos hacer eso en el Ecuador. Llegar a la purga, ¿no? En Guayaquil tampoco, a propósito de la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil y lo que me dice mi amiga Natalia, tampoco es que se ha logrado frenar a la delincuencia. Pues. Guayaquil no es una ciudad segura, como tampoco lo es Quito. Quito hace rato dejó de ser una ciudad segura. Guayaquil históricamente ha tenido problemas muy graves de seguridad, asociados, entre otras cosas, al hecho de que Guayaquil, pese a los cambios que ha experimentado desde 1992, Guayaquil sigue siendo una ciudad inequitativa, tal vez la más inequitativa de la República, donde hay unas asimetrías entre los ricos y los pobres que son realmente impresionantes. Los que conocemos Guayaquil sabemos perfectamente cuáles son las lógicas en el puerto principal. Acá mi pana Andrés Reliche me dice, lamentable y preocupante que el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, en lugar de contar cuál es la estrategia contra la inseguridad, ensaya una hipótesis absurda, que la delincuencia se incrementa porque hay más desempleados. Bueno, vamos a suponer que esa es la hipótesis. Que esa hipótesis es la realidad. ¿Y cuál es la política pública que desde el Estado se está diseñando para justamente combatir el tema del desempleo? El tema de la exclusión, la falta de oportunidades, gente que no tiene trabajo, gente que está en las esquinas haciendo malabares. Versus los que dicen, bueno, si no tienes trabajo tienes que emprender, como que fuera facilito emprender en este país. Esa es la sociedad que tenemos, provocada lamentablemente por los actores políticos que tenemos, que están más dedicados a la bronca que a hablar de los temas que realmente nos interesan. Doctora Tassi, buenos días, nos está escuchando desde la región amazónica. Dice, las armas preparan para la guerra, la paz se construye cerrando las brechas de inequidad y desigualdad. Parece utópico, pero lo que dice Giovanna es cierto. Así se pueden cerrar las brechas de las inequidades. Les invito, querida audiencia, a debatir los temas de fondo, y este es un tema de fondo, el tema de la inseguridad. Este es un tema de fondo. Y convocarle al presidente Lasso, y convocar a la presidenta Yori, y pedir a los 137 legisladores, y pedir a la presidenta del Consejo de la Judicatura, y pedir al presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la doctora Maldonado, al doctor Saquicela, pedir a la función ejecutiva, a la legislativa y a la judicial, a ver si nos ponemos serios y empezamos a hablar de estos temas y dejar la bronca política. Y pedir a los legisladores que dejen este juego de guaguas, de niños, en el cual han caído. Y en verdad comienzan a analizar los temas que en verdad necesitamos los ecuatorianos resolver. Los temas asociados a la inseguridad, que es justamente parte de nuestro día a día. En punto a las 7 de la mañana, 7:01 ya, aquí en A Primera Hora. Bueno, les alerto que ya lo tengo a Carlos Rabascal en la antesala. Vamos a generar un diálogo muy interesante con el ex candidato a la vicepresidencia de la República sobre algunos temas. Cordialmente invitados para que ustedes nos acompañen en los siguientes minutos. 7 de la mañana con 2 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional.